Está grabando cuando queráis. Bueno, Víctor, muchas gracias por estar aquí en Zendeac y haber participado en Fisuras Fílmicas. Tenemos, sabes, como que hemos hecho un grupo de trabajo que ha estado visionando Holidays y algunos otros cortometrajes y que hemos desarrollado una serie de preguntas para tratar de aproximarnos a la película, etc. Entonces te queríamos preguntar un poco para iniciar la entrevista, así un poco en términos generales, para luego ya ir profundizando en otros temas, básicamente qué es para ti el cine y qué puede aportar el cine hoy en un mundo que está hipersaturado de imágenes. Hombre, yo creo que contestando, siguiendo el final de tu pregunta, creo que el cine tiene la obligación, o por lo menos el cine que a mí me interesa, que tiene que ver más el cine que trabaja con la realidad o que pretende explorar, digamos, la realidad, tiene la obligación de moverse precisamente en el margen o, digamos, a las afueras o lo más alejado posible a esa saturación de imágenes, ¿no? Esa saturación de imágenes que a mi juicio viene principalmente desde la televisión, desde la publicidad, ¿no? Que, digamos, dan una imagen mistificada del mundo, ¿no? Y creo que en mirar por donde no miran o por donde no transitan esa otra visión del mundo está el valor hoy en día no te diría del cine, sino del trabajo audiovisual que más me interesa, ¿no? Eso implica no solo el tema que se va a retratar, sino también, digamos, la forma en que se va a hacer, ¿no? Porque digamos que los lenguajes pues más próximos a la televisión, a la publicidad, digamos que están ya trillados, ¿no? O que en el fondo no son lenguajes que pretendan transmitir o que pretendan crear relaciones entre el espectador y el que ha hecho esa obra, sino que son más bien un lenguaje cuya única misión es comercial, ¿no? Entonces son, digamos, piezas industriales, ¿no? Una detrás de otra, ¿no? Y yo creo que para poder transmitir esa comunicación, esas ideas o poder mirar el mundo desde otro punto de vista, también tiene que ir acompañado con otra forma de mirar, ¿no? Con una forma de mirar personal que a partir de ahí genere una transmisión de conceptos con el receptor. ¿Podrías hablar ya un poco en esa línea, digamos, cuál es el sentido de Holidays? Bueno, el sentido, yo puedo decir cuál es mi intención, ¿no? El sentido quiero pensar que se lo podrá dar el espectador, ¿no? Quiero pensar que el espectador es capaz de leer la película que propongo, ¿no? La intención era, en esencia, contraponer dos miradas, ¿no? Por un lado, lo que era la mirada de los turistas durante sus vacaciones en la isla de Lanzarote. Eso contado a través de sus propios vídeos, de los que graban los turistas durante sus vacaciones, que me parecía que era una exploración interesante, ¿no? Ver qué recuerdos se lleva esa gente que visita la isla. Y por el otro lado era contraponer a ese mundo que descubre el turista un poco lo que es la isla habitada, ¿no? Es decir, la isla apegada a un poco lo que era su tradición, su digamos, su patrimonio natural, su patrimonio cultural, ¿no? Entonces, bueno, era, digamos, que contraponer esas dos miradas, esos dos mundos, ¿no? Que en el fondo lo que digamos era en el enfrentamiento, en el contraste de esos dos mundos, tratar de aportar una reflexión al espectador, pues que tenía que ver con esa, a mi juicio, difícil convivencia entre la tradición, el progreso, ¿no? Es decir, ese juego complicado, ¿no? Que en una isla tan determinada como Lanzarote, que depende de ese turismo para seguir adelante, pues creo que era interesante, ¿no? Discutir y reflexionar sobre eso. En ese sentido, ¿cómo relacionarías tú Holidays con los cortometrajes que has ido realizando anteriormente? ¿Qué vínculos crees que hay? ¿Qué preocupaciones vuelven en Holidays, etcétera? Yo creo que hay... es difícil eso, porque siempre estás dando vueltas. O sea, quiero decir, no, nada de lo que hago es premeditado. O sea, de hecho, premeditado en el sentido de que una cosa
tenga una relación con la anterior, ¿no? Creo que la relación está en mi propia experiencia, ¿no? En mis propias inquietudes y bueno, sí que es cierto que un trabajo te lleva al siguiente, ¿no? O sea, de alguna forma es constantemente una exploración que haces tú con respecto a temas que te interesan, a la visión del mundo. Lo que quiero decirte es que no es algo premeditado, sino que creo que es algo mucho más espontáneo. Y creo que viéndolo retrospectivamente o tratando de analizarlo o pensarlo, sí que me interesa mucho, digamos, mirar lo ordinario, ¿no? Es decir, mirar esa cotidianidad que nos rodea, ¿no? Que a mi juicio, por lo menos en todo lo que he filmado, está cargado de valor, de un valor importante, ¿no? Como digamos, como legado, ¿no? De cosas que son importantes y también como lucha. Repito lo mismo que decía al principio, ¿no? También mirar ese mundo un poco en la periferia, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a ver y hacer eso que también decía Godard, que para mí era muy importante, ¿no? Hacer del ordinario algo extraordinario, ¿no? Ser capaz de en esas cosas que la gente no se fija, ¿no? O que por lo general no nos fijamos por la velocidad a la que vamos, de repente se revela algo extraordinario, ¿no? Algo interesante, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con, creo que con lo primero que dije, o sea, mirar en la periferia, ¿no? Yo creo que mirar, pues eso, desde profesiones que están desapareciendo, desde un trabajador que, por ejemplo, te pongo un ejemplo que se me va a ocurrir, un limpiacristales, ¿no? Que está limpiando cristales, que mucha gente no se fija y de repente ese hombre está haciendo esa labor, jugándose el pellejo, vete tú a saber sus condiciones, etcétera, y ya solo fijarte en eso, digamos, es mirar a las afueras de ese mundo que en el fondo infravalora todo, que lo instrumentaliza únicamente con un fin comercial, ¿no? Digamos que yo sí que entiendo, si tuviera que entender el cine de alguna forma, es como una especie de resistencia, ¿no? De resistencia con respecto a lo que es el mundo actual, ¿no? En ese sentido, precisamente con la cuestión esta de la resistencia, y hablando de alguien que era un resistente y que en el fondo es protagonista de alguna manera de tu película, sí nos gustaría saber que si bien César, digamos, Manrique no aparece mucho en Holidays, porque al fin y al cabo es casi como un marco ético o político, ¿no? Es decir, que aparece al principio y al final su imagen como una apertura y un cierre o como una especie de encuadre, ¿no? Pero, ¿por qué cogiste, digamos, o por qué te interesaste por la figura de César Manrique y en concreto también por la isla de Lanzarote? Hombre, a mí siempre me había llamado mucho la figura de Manrique, ¿no? En la medida en que considero que era una persona muy importante para la isla, en primer lugar, por lo que supuso de apertura, de que, digamos, a Lanzarote saliera de una extrema pobreza, ¿no? Que era una isla que no tenían ni agua, ¿no? O sea, tenían que ir a buscarlo con unos bidones a los aljibes que había a kilómetros, ¿no? Luchar contra el viento, una isla muy seca, que casi una tercera parte volcánica, ¿no? Y bueno, y él supo ver esa visión de decir, bueno, aquí hay que abrirlo en los años 60 desde un punto de vista integrador, ¿no? O sea, esto no podemos convertirlo en lo que se está empezando a convertir Tenerife o Gran Canaria, ¿no? Que era simplemente la apertura absoluta al turismo, sin ninguna conciencia, sino él fue cauto y dijo, bueno, hay que intentar traer a la gente, pero que la gente que venga sea consciente del lugar que esté, ¿no? O sea, que puedan disfrutar las particularidades intrínsecas de este sitio, ¿no? Y eso me pareció siempre una visión muy adelantada, ¿no? Creo que en el mundo, ¿eh? O sea, estamos hablando de los años 60, ¿no? En España, desde luego, nadie se planteaba esto cuando empieza el desarrollo turístico, ¿no? En España. Y ese fue el primer impulso que me había llamado la atención, ¿no? Y claro, como su labor era en Lanzarote, a partir de ahí relacioné todo su trabajo a la isla. Y después con el tiempo me di cuenta que cuando la situación fue cambiando en la isla, cuando Manrique fue siendo, digamos, más apartado, sus ideales fueron cayendo y su construcción de la utopía, que me parece necesaria tenerla siempre presente, fueron cayendo, surgió un Manrique, digamos, reivindicador, un Manrique luchador, que es el que aparece en la película. Digamos que el Manrique que aparece en la película son dos, ¿no? El primero que aparece es un Manrique que pertenece es una imagen de los años, que aparece al principio de la película, de finales de los años 60, que es un Manrique que está sentado en una hamaca, que se incorpora
mira al horizonte, ¿no? Que además le da un haz de luz, o sea, un Manrique esperanzador, o sea, relajado, que está diciendo estamos construyendo algo hermoso. Y el último Manrique que aparece es el Manrique a 2 años de que él muera, en un programa de televisión, vestido de smoking y con una copa de champán, tirándola al suelo y gritando en contra de ese sueño roto, digamos, en contra de esa especulación constante que se ha hecho en torno a la isla, ¿no? Para terminar, en primer lugar, primero quería decir, antes que me sirva una copa de champán, espera un momento, quería, ante el lujo maravilloso del paisaje de Lanzarote, yo me he querido vestir de smoking para hacer un homenaje a la misma altura de la estética y de la plástica de la isla de Lanzarote. Y también dar las gracias a los campesinos, a los marineros y a todos los habitantes de la isla que hemos luchado por levantar una isla. Y ahora quiero que me sirva una copa de champán como un símbolo para brindar por todo lo positivo de Lanzarote, por su virginidad y por su autenticidad. Y este trozo, o este fragmento de champán que me queda en la copa, lo quiero derramar en el suelo como una maldición a los especuladores y a toda la gentuza que está llegando a enriquecerse al más corto plazo para destruir una isla que podría ser patrimonio de la humanidad y una joya para España y para Canarias. Buenas noches. Yendo un poco más a la cuestión de la película y de su construcción, queríamos preguntarte en qué momento aproximadamente y cómo llegas a encontrar la estructura de una película como Holidays, y si puedes hablar un poco de la estructura de la película. Encontrar la estructura, llegar a la estructura, yo no llevo casi hasta el último momento que exportas la película. Yo creo que es cuando dices, vale, esta es la película, ¿no? O sea, normalmente mi proceso de hacerla es una exploración, ¿no? Una exploración permanente que empieza desde el momento que dices, esto tiene que ser filmado, merece la pena ser filmado, y a partir de ese momento pues te lanzas digamos, al vacío, te lanza de una manera intuitiva, ¿no? Como un libro absolutamente en blanco. Procuro que sea, y esto lo procuro cada vez más, en Holiday sí que había más referentes, pero a partir de ahora me interesa más estar menos cargado de referentes, ¿no? De ningún tipo, o sea, sino enfrentarme como con la mirada de un niño, ¿no? Dispuesto a mirar ese mundo y tratar de descubrirlo mientras se está grabando, ¿no? Es casi mi objetivo a día de hoy, que creo que en la película que estoy terminando va un poco en esa dirección, ¿no? Pero en Holidays que sí que había cierta idea, sí que había ciertas ideas muy claras, ¿no? Que a mí me interesaba que estuvieran muy presentes en la película. Digamos que seguían siendo un libro abierto, ¿no? Yo no tenía exactamente claro la estructura final que iba a tener la película. Sí tenía claro los conceptos que yo quería manejar, ¿no? Y eso es algo que sí que es muy importante no perder de vista. Es decir, aunque te lance, como te he dicho en esta otra película, con la mirada abierta, ¿no? Decir a ver qué pasa, pero tú nunca debes de perder qué es lo que te interesa exactamente de lo que quieres filmar, ¿no? O sea, porque si no te pierdes, si no la realidad es tremendamente amplia, hay muchas posibilidades y ahí puedes crearte un sentimiento de ansiedad, de angustia, de decir, hostia, quiero todo pero a la vez no quiero nada. O sea, sí que es muy importante focalizarlo, ¿no? Focalizar tu concepto, o sea, qué es lo que me interesa exactamente, ¿no? Y yo en Holiday eso lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, desde el primer momento que empecé a vislumbrar la película que había en todo ese material que yo estaba recopilando, y el momento en que fui a filmar, tuve muy claro cuál era la visión que yo quería darle a este personaje, a este momento, a este otro. Después el montaje, digamos, que es el proceso de escritura, en la forma en que yo hago cine, es cuando empiezas a ver si realmente eso funciona, ¿no? Que es lo más complicado. Porque una cosa es lo que tú tienes en la cabeza, que es fascinante, y después lo que te muestran las imágenes una detrás de otras, ¿no? Y más en un largometraje, ¿no? Yo tenía experiencia en cortometrajes que son mucho más fáciles, ¿no? Porque duran mucho menos tiempo, es más fácil encontrar, digamos, esa estructura, pero en un largometraje que mínimo son 70 minutos, pues claro, son muchas reflexiones que tienes que ir mezclando, que además cada visionado, o sea, se hace muy pesado ese material, ¿no? A medida que lo vas trabajando, ¿no? Ya no lo estás viendo, lo estás reconociendo, ¿no? Entonces pierdes por un momento la perspectiva, ¿no? En la película, y tienes que dejarla reposar, etcétera. Y sin embargo, en Holiday, que fue un montaje muy, muy laborioso, muy de reflexionar mucho,
es curioso, pero al final llegué a la primera idea, ¿no? O sea, yo hice varias versiones de montaje, de reescritura con las imágenes, pero al final llegué a la primera versión, a esa estructura que es la que hay hoy en día, ¿no? Que era una estructura dividida en bloques, que es una estructura que funciona siendo muy fiel a esa idea de diálogo, de choque entre esas dos realidades, y que a mi juicio funciona como una escalera. O sea, digamos que funciona como una composición musical. Yo creo que la primera historia o el primer plano suma al siguiente, la historia del cabrero suma al siguiente, después viene Ginés, que es otra visión, digamos que una visión poliédrica, ¿no? Diferentes perspectivas, suma a la anterior, vuelven los turistas, que ya tienes un background anterior, por lo tanto vuelves a revisar esas imágenes desde otro punto de vista, llega Bettina que integra, o sea, quiero decir, quiero pensar que va funcionando como suma, ¿no? Que no es una película de principio, nudo, desenlace, que estás todo el rato con los mismos elementos, sino que un elemento suma tu visita al siguiente, el otro sigue. Por eso, en un momento dado que me dijeron, coño, ¿por qué no hiciste la película contraponiendo solo el mundo tradicional, pues tipo El Pastor con los turistas y tal? Pero a mí me parecía eso muy reduccionista, ¿no? O sea, me parecía que una vez apareciera, que de hecho lo filmé, una historia de un bar antiguo, pero una vez ya habíamos visto al pastor, volver a introducir un elemento antiguo en la película era volver hacia atrás, ¿no? Es decir, ya teníamos ese elemento en la primera historia, había que ir un paso siguiente, ¿no? Había que dar esa visión poliédrica, ¿no? de la isla y en ese sentido es como quiero pensar que se entienda la estructura, ¿no? Una cuestión clave, digamos, en el cine y que de alguna forma está también en tu película es la cuestión y el problema del tiempo. En tu película juega sin duda un papel clave y hay en la película tiempos radicalmente diferenciados, ¿no? Casi en algún momento antagónicos. Pues por ejemplo la película se conforma con imágenes múltiples o traídas de distintos contextos, como son las imágenes de archivo de Super 8, que tienen muchas veces hasta el tiempo que exigía no gastar demasiada película, ¿no? O las imágenes de la televisión, que tienen su propia lógica, las que tú mismo grabaste, o las imágenes emblemáticas de los turistas que ellos te cedieron. Nos gustaría si pudieses hablar un poco sobre esta cuestión de la multiplicidad temporal que existe en la película y qué es lo que refleja para ti, ¿no? Pero desde la cuestión del tiempo. Sí, eso era una cosa que yo tenía medianamente clara, el que por ejemplo era una visión interesante, que tampoco he hablado tanto de eso, el tema de que los vídeos de turistas no solo era interesante en la medida en que registraban sus rutinas durante sus vacaciones, sino también, en lo que he dicho antes, en cómo lo registraban, ¿no? Es decir, esa cámara devoradora, por lo que hablábamos hace un momento, devoradora de realidad, pero que en el fondo parece que no es testimonio de nada, ¿no? Pero a la vez lo es de todo. Pues yo tengo siempre una contradicción rara, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, no hay ninguna focalización de la mirada, pero de alguna forma también es un testimonio esa no focalización o ese caos, ese querer mirar a todos sitios y no saber hacia dónde mirar, también es un testimonio muy interesante de nuestra época, de nuestro tiempo, de cómo estamos yendo por el mundo, de que a veces eso, pues no sabemos muy bien qué nos interesa todo, pero no sabemos el qué, ¿sabes? No reflexionamos sobre eso que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y por eso yo creo que tengo esa relación extraña, ¿no? Por un lado creo que es necesario que existan esas miradas porque creo que reflejan nuestra época, pero al mismo tiempo no considero no considero que sea mi forma, ¿no? de ver el mundo, ¿no? Entonces a mí me parecía muy interesante que eso estuviera en la película, ¿no? Es decir, que hubiera claramente eso como testimonio de cómo nos movemos, ¿no? Porque si yo lo hubiera filmado, esa realidad yo hubiera impuesto de alguna manera que siempre lo impone después en montaje, porque en este caso respeté mucho las imágenes de turistas, pero si lo hubiera filmado hubiera impuesto demasiado mi visión, ¿no? Y yo creo que en ese tiempo, en esa actitud de ellos mirar, de registrar su cotidianidad, había también un testimonio sobre lo que tú has dicho, el tiempo que tenemos con respecto al mundo, ¿no? Con cómo lo miramos. Y por otro lado, en los otros personajes,
yo siempre tuve muy claro que lo que quería hacer era 3 retratos de resistencia de alguna forma, ¿no? O sea, y para mí eran 3 héroes esos personajes, ¿no? Y quería hacerlos, filmarlos como héroes románticos, ¿no? Es decir, te quería darles un punto de vista romántico, idílico, ¿no? Poético, ¿no? Yo quería que esas 3 personas que hacían algo tan sencillo como un trabajo cotidiano, etcétera, pero que en la película transmitieran pues un retrato romántico, ¿no? A la medida de los pintores alemanes, o sea, que hubiera un sentimiento ahí de algo importante, ¿no? Y eso requería un tiempo pausado, un tiempo observacional, un tiempo, pues, te digo, poético. Con relación a la cuestión que has sacado un poco así ahora del tema de los personajes principales, los héroes, ¿no? Que tú llamas, te queríamos preguntar, ¿no? Los 3 personajes principales a los que tú grabaste, que son el último pastor, el guardián en el islote, ¿no? En el exilio. En el exilio y digamos, la alumna aplicada, son, como decías tú mismo, personajes románticos, ¿no? Casi héroes derrotados que van siendo como arrumbados por la fuerza del turismo y del capitalismo pues al ostracismo, ¿no? Al olvido. Tú te pones claramente de su lado en la película. Nos gustaría saber un poco cómo ves estos personajes y por qué los seleccionaste. Bueno, yo sí, efectivamente, los veo en el fondo como héroes, no tanto por quiénes son, que también, pero eso es una cosa que en la película no me interesaba, sino por lo que hacen, ¿no? O sea, eso también lo tuve muy claro. O sea, a mí no me interesaba retratar a Andrés, que es el pastor, sino retratar al último pastor, ¿no? Es decir, una idea pues eso, de lo que era el pasado más, digamos, el pasado más, o sea, el pasado previo a la llegada del turismo, ¿no? Entonces yo le filmé desde ese punto de vista, ¿sabes? No quise hacer un retrato de Andrés y su cotidianidad y tal, no, sino quise filmar en él lo que era el Lanzarote más ancestral y, digamos, el último respiro, el último suspiro de ese pastor que trabaja solo, que sobrevive él solo con su rebaño de cabras, ¿no? Que están relacionados con el entorno mientras la saca a pastorear. O sea, era una visión de ese pastor remoto de Lanzarote que tenía ese rebaño como supervivencia, ¿no? De alguna forma. Esto es muy curioso porque mucha gente me lo ha criticado en Lanzarote, me ha dicho, oye, pero hay muchas cabras, hay muchos pastores, ¿no? Me ha dicho gente de Lanzarote, pero yo les he dicho ninguno como Andrés. O sea, yo es que he conocido a muchos. Y ya hay un equipo ahí, ya es un sistema industrial, ¿no? Que no estoy en contra también, o sea, yo creo que hay que defender también el queso de Lanzarote, ¿no? Pero hay un sistema industrial ya. Pero a mí me interesaba Andrés porque era él solo en su pequeño establo que lo había tenido durante toda la vida su familia y que él de alguna manera seguía siguiendo esa tradición y en ese sentido era el único que yo descubrí en la isla, ¿no? Y por eso me interesaba reflejar ese pasado en él, ¿no? Con respecto a Ginés, a mí me interesaba sobre todo, digamos, también, insisto, era un poco un símbolo, ¿no? De lo que había sido la lucha, de alguna forma ecologista, en la isla, ¿no? O sea, la movilización por parte de los locales, en este caso los lanzaroteños, en la isla de Lanzarote durante los años 80, ¿no? Sobre todo a partir del movimiento del Guincho que él fundó, etc. Y me interesaba mucho esa lucha, ¿no? Que se había mantenido y cómo de alguna forma también se había derrotado, ¿no? El hecho de que Ginés estuviera en un islote, ¿no? Alejado, que viera enfrente a la isla mayor, ¿no? A la isla de Lanzarote, que estuviera solo, ¿no? De alguna forma era también decir cómo toda esa movilización que se ve en la película a través de unas imágenes de una movilización grandísima en la playa de los Posillos, pues cómo todo eso se había perdido
se había perdido inexplicablemente, ¿no? En los años 90, bueno, sí, explicablemente, pero que se había ido perdiendo en los años 90, ¿no? Y eso es cierto, eso sí que yo lo corroboro, es decir, el discurso ecologista en Canarias es muy curioso, creo que fue de los primeros que tuvo que surgir en toda España, pero creo que en estos últimos años se ha ido diluyendo, ¿no? Sobre todo cuando ha empezado a surgir en todo el mundo, creo que en Canarias ha ido perdiendo fuelle, ¿no? Y eso ha permitido auténticas atrocidades, ¿no? En las islas. Y eso me interesaba eso de Ginés, ¿no? Y también su relación con el entorno, e insisto, también era una figura. Ginés para mí también era una figura que representaba todo ese movimiento que hasta cierto punto estaba derrotado, ¿no? Y con respecto... derrotado, perdón, pero vivo. Es decir, porque Ginés lo sigue teniendo muy vivo. Es decir, el hecho que estuviera en ese islote defendiéndolo, y él solo, o sea, me parecía que seguía vivo el espíritu, aunque estuviera derrotado de cara a la movilización global, ¿no? Y con respecto a Bettina, que es la que yo creo más persona, es la que más es, en lugar de que, aunque también hace, pero sobre todo también está como es, porque me interesaba que fuera en el sentido de que Bettina era alemana, había llegado a Lanzarote como turista, se había enamorado de la isla, de sus particularidades, y había luchado a partir de ese encanto que ella había descubierto, ¿no? Por lo tanto yo tenía que hablar de ella, o sea, y ella tenía que contar su historia, porque contando su historia permitía, yo creo, que hacer la fusión total de los dos mundos, del extranjero que viene y no le interesa ese sitio, del local que lucha por preservarlo, ¿no? Entonces ella, que fuera extranjera, que hubiera venido como turista, que hubiera terminado luchando por preservarlo, era la fusión de las dos cosas, ¿no? Entonces había que hablar de ella. Ya no era solo alguien que hacía cosas que a mí me interesaba, sino era ella en sí misma alguien que merecía, era la fusión final de toda la película, ¿no? Y por eso ya está más como personaje, además que me permitía plantear un poco la cuestión, que para mí es la síntesis también de la película, pues esa idea de que si somos de un sitio, si estamos en un sitio, o sea, si por haber nacido en un sitio ya somos más de ese sitio que el que ha venido de fuera y sin embargo lo respeta, lo cuida, lo mima, lo ama, ¿no? Y eso a mi juicio le hace más a ser de ese sitio a esa persona que al que únicamente le importa un rábano, ¿no? El sitio. Vale, citabas ahora mismo el tema de algunas profesiones, concretamente más que una profesión, una labor, ¿no? Como la del el cabrero, el último cabrero, y en ese sentido te queríamos preguntar, ¿no? Un poco una cuestión que quizá va en esa línea, ¿no? Dice, el retrato que haces de la isla y del pastor concretamente recuerda de alguna manera a los cortometrajes de Vittorio De Seta, de los años 50 en Sicilia y en Cerdeña. Vittorio De Seta recoge también la cotidianidad de los pescadores y las costumbres del lugar. ¿Consideras tú que existe en Holidays alguna relación con su trabajo? Y si puedes hablar mínimamente si la hay, pues esa relación con Vittorio De Seta. Pues no he visto nada de Vittorio De Seta. Nada. Nada. O sea, no... Pero si hace lo que dice, evidentemente habrá una relación. Pero no conozco nada de Vittorio De Seta y como te dije, no grabé con ningún referente cinematográfico detrás. Ajá. Bueno, él tiene es una pregunta relacionada con esta cuestión, ¿no? Pero esto dice, en Holidays como en De Seta, aunque no lo hayas visto, tú desapareces detrás de la cámara para documentar oficios que están de alguna forma en vías de extinción debido a la industrialización. Esto también aparece en algunos de tus cortometrajes, ¿no? Concretamente como Fajas y Corsés. En ese proceso es fácil romper la distancia y caer en una cierta idealización del oficio. ¿Crees que has podido caer un poco en una postura muy romántica con respecto a la labor de esos oficios tradicionales? ¿Te refieres en Holidays o Holidays, en Holidays en concreto? Que es esencialmente el pastor. Sí. Es la parte a la que nos referimos. Si lo he caído, era premeditado. O sea, es decir, insisto que quería hacer un retrato romántico del pastor. O sea, no... Si puedo incordiar a alguien, quizás pueda ser o quien vea excesiva idealización, quizás pueda ser porque sí que es cierto que se han hecho películas sobre el mundo del pastor, que trata de buscar, digamos, ese mundo perdido, etcétera, ¿no? Y quizás por ahí pueda remitir a alguien a algo ya transitado, que tampoco creo que es el caso, porque insisto que para mí lo que más me interesaba era por una parte su trabajo y por otro lado
su relación también con el entorno, ¿no? Por eso él está filmado todo el rato en planos muy amplios, ¿no? Con el espacio, donde vemos, que eso es otra cosa que a mí me interesaba, donde vemos esos paisajes completamente áridos, ¿no? Donde vemos ese viento, ¿no? Donde esas cabras no tienen dónde alimentarse, ¿no? Que por cierto también es dañino para el entorno, o sea, el propio proceso de las cabras pisando y comiéndose la poca hierba que sale en la isla, ¿no? Y eso a mí me servía mucho, me interesaba mucho también la figura del pastor y su labor para mostrar ese mundo duro en la isla, ¿no? Ese mundo completamente duro que tenían antes de la llegada del turismo en la isla de Lanzarote, ¿no? Y por eso estaba también, ¿no? Insisto que representaba ese pasado. Y ese mundo árido, claro, se contrarresta inmediatamente con el primer plano que vemos de los turistas. O sea, el primer plano que vemos de los turistas, bueno, aparte de unas imágenes de construcciones, es una cascada, ¿no? Una cascada con agua, lleno de frondosidad, bueno, frondosidad artificial, de plástico, en el interior de un hotel, ¿no? Y claro, a mí eso me parecía, eso es muy agresivo, ¿no? Tú estás viendo que el entorno de esa isla es completamente desértico y de repente lo primero que se encuentran los turistas al llegar al hotel es una cascada de agua verde, de plástico, ¿no? Y claro, a mí ese contraste ya es bestial, ¿no? Y habla con lo que decíamos antes, con ese mundo que le da la espalda un poco a la idiosincrasia del lugar, ¿no? Ya te digo que no conozco el sitio de los trabajos de Vittorio de Seta. Creo que la primera parte del Último Pastor tiene ese carácter romántico idílico que está hecho a propósito, que es la intención. Creo que el resto de historias que hay en la película se están tratadas con un tono romántico, idílico, pero creo que no tienen esa idea de Vittorio de Seta, ¿no? De filmar oficios en extinción, ¿no? Creo que son distintas, ¿no? Por eso también lo que te dije antes de no haber filmado todo el rato el mundo, contraponer las dos visiones, ¿no? Porque hubiera sido como muy lineal, ¿no? O sea, digamos el mundo antiguo y los turistas, hubiera sido bastante lineal la película. Y a mí las otras visiones me interesaban que fueran sumando, ¿no? Con respecto a los otros protagonistas, digamos, de la película, que son indiscutiblemente, aparte de esos tres héroes, los turistas, o la familia de los turistas, nos gustaría saber a cuántas familias de turistas le pediste material, cuánto material te daba cada familia y sobre todo en el proceso de montaje de la familia, una vez que habías decidido qué familia ibas a utilizar, qué descartaste para retratar concretamente a esta familia, ¿no? Pues turistas busqué muchísimo, muchísimo. Fue un trabajo que para mí era hacer el documental también. Es decir, la persecución de esos turistas, ¿no? Para que me dieran sus cintas, para que yo les diera una cámara y que ellos registraran sus vacaciones, ¿no? O sea, había muchas tácticas para conseguir ese material, ¿no? Que a mí me gusta llamarlo material perseguido, ¿no? Porque, digamos, no es ni material de archivo, o sea, es un material perseguido que existe, pero lo que tienes que hacer es buscarlo, ir a perseguirlo. Además, ni siquiera buscarlo, o sea, es perseguirlo, perseguir al material, ¿no? Y quienes tienen ese material son los turistas, pues ir detrás de ellos, ¿no? Y pringarte las manos, ¿no? Que yo creo que el documental se hace pringándose las manos con la realidad que quieres explorar o que quieres retratar, ¿no? No creo que se haga desde la cinefilia, ¿no? Creo que se hacen caminando, ¿no? En la calle, ensuciándose las manos. Perseguí muchísimos turistas y eso también me permitía a mí conocer un poco la realidad del turista, ¿no? Que yo siendo de Canarias siempre lo había visto desde fuera, ¿no? Es curioso, pero siempre me sentía un poco extraño y foráneo en tu isla, ¿no? O sea, yo iba a las zonas turísticas en Tenerife, por ejemplo, y tú eras el extraño, ¿no? Ahí no te servían si no hablabas inglés, o veías a gente toda bronceada durante todos los días del año que iban a su bola, que te miraban y que tú no eras nada, ¿no? Era un sitio muy, muy extraño, ¿no? Y claro, yo hacer la película, empezar a investigar sobre eso, me permitía a mí también conocer esa realidad, ¿no? Que formaba parte de la historia del lugar que había nacido, ¿no? Y eso me sirvió muchísimo. Conocí historias muy interesantes, muy, muy interesantes, que desgraciadamente no podían estar en la película, la historia de los que trabajan, en los resorts turísticos, etcétera. O sea, una serie de elementos que espero poder seguir desarrollando en próximas historias, ¿no? Pero que me parecen que eran muy importantes. Y bueno, entonces yo recuperé muchísimo material, alrededor de 100 horas de vídeos de turista. En un momento dado se me cruzó por la cabeza incluso que la película podía ser solo de vídeos de turista. Con lo cual perdíamos ese otro elemento que para mí, insisto, es importante.
Y bueno, y al final opté por esta familia y porque creo que era representativa un poco de lo que me interesaba hablar, ¿no? Hay muchas más posibilidades de turismo, pero en este caso en concreto a mí me interesaba hablar de este tipo de turismo, ¿no? Y no por ellos, o sea, sino sobre todo por lo que ellos son, digamos, la última imagen de un problema mucho más global, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de pues, esos trabajadores que están durante todo el año trabajando en una fábrica o en la obra, etcétera, y de repente le dan ese momento de ocio, ¿no? En ese lugar para que se distraiga un poco, para en el fondo hacer lo mismo que están haciendo en sus países, ¿no? Digamos que, como dijo un amigo mío, esas imágenes de los turistas son el contraplano de las películas de Ken Loach, ¿no? Ese mundo que transmite Ken Loach, o sea, esos vídeos de turistas son lo que hacen los personajes de Ken Loach cuando se van de vacaciones, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? Claro, entonces una vez decidido que iba a retratar a esta familia, que representaba un poco de lo que yo quería hablar, o la imagen esa final que quería decir, ese contraplano de Ken Loach, no descarté mucho. Es decir, casi eran las grabaciones íntegras del material, ¿no? Que me había encontrado. Lo único que había de descartes o de recortable era esencialmente escenas que ya se repetían, ¿no? Que ya estaban contadas, y para no caer en una especie de abundancia en la película, pues sí que quité bloques de escenas, ¿no? Pero lo que eran las imágenes en sí, o sea, estaban respetadas prácticamente total. O sea, no, yo apenas cortaba un plano, o sea, dejaba el plano entero porque, te insisto, que me interesaba reflexionar sobre esa velocidad, ¿no? En la que se mira y no se mira nada. O sea, todo ese tipo de cosas me interesaban que estuvieran en la película, ¿no? Entonces no las montaba, ¿no? Dejaba, una vez decidía el bloque que quitaba, dejaba después ese bloque casi en su totalidad, ¿no? Quizás ajustaba un poquito por una cuestión de tiempo, pero muy poquito. Estaba muy respetado el bruto, ¿no? Y eso me pareció muy importante, ¿no? Porque sí que es cierto que, y eso lo hemos visto en muchos sitios, que es algo que a mí no me interesa, sí que había o sea, ese material se prestaba muy fácilmente a lo friki, ¿no? A, digamos, la mirada elitista o así más snob, ¿no? Como hace este fotógrafo que a mí no me gusta nada, que se llama Martin Parr, ¿no? Que vuelca sobre esos turistas una visión, digamos, esnovista de la realidad, que no me interesa. Para ti, al final, en realidad, ¿qué rol ha jugado la familia irlandesa en la película? Esto es, los créditos aparecen justo después de los tres personajes principales, y la pregunta que te haríamos es, ¿son un tema ellos como cuestión? ¿Son en realidad actores, o digamos intérpretes, por decir de alguna manera, en el sentido de documental? ¿Son realizadores de la película también? ¿Cómo los ves tú ellos? Pues yo los veo como los otros personajes, o sea, al mismo nivel, en el sentido de que, o sea, representan también una realidad, o sea, representan también pues ya te digo, una última imagen de una serie de cosas, de un mundo que hay detrás, ¿no? Ellos son la última representación, digamos, no ellos, es que tampoco me gusta hablar de ellos, sino de lo que graban, ¿no? Son la última representación, pues, de ese mundo del que ellos son, alguna forma, de esas circunstancias de las que ellos son presa también. O sea, ellos tienen un entorno, una circunstancia en sus trabajos, en Gran Bretaña, que de alguna forma este es su derecho al ocio, al divertimento, a alejarse de esa realidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, han hecho una organización de ese ocio que al final es también un mercado, ¿no? Un mercado absoluto que lo que hace es envía a esos trabajadores a esos lugares de ocio simplemente para que se distraigan un poco, para que consuman lo mismo que esas grandes corporaciones a las que pertenecen han fabricado, ¿no? Y que en el fondo tengan esa sensación constante tengan por un lado esa sensación de que nos vamos de viaje a Canarias, ¿no? O sea, podemos viajar, ¿no? Fíjate qué maravilloso el mundo, que podemos viajar, pero en el fondo vamos a viajar a un sitio que es igual que donde estamos. Y es igual que donde estamos, pero con sol, ¿no? Con sol y playa. Entonces, y vamos a consumir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, para el que manda
desde la Gran Bretaña, el que manda a esos turistas a Canarias es un negocio redondo. O sea, tiene a sus trabajadores relajados, se creen que tienen ese derecho a viajar y que, sin embargo, le está vendiendo además lo mismo que ellos fabrican, ¿no? Es decir, es una relación, o sea, ese dinero no se queda en Canarias, mucho de ese dinero, otro sí, pero mucho de ese no se queda. Es directamente de los turoperadores, ¿no? Que son los que gestionan todo ese tránsito, ¿no? Entonces, ellos son la representación de esa situación, para mí, un poco kafkiana, ¿no? Y que se aleja un poco de lo que era el ideal primero de Manrique, ¿no? Que era el que a mí me interesaba rescatar. Yo a ellos les entiendo y hasta cierto punto también me identifico con ellos. Todos hemos estado en algún momento o no hemos sentido parte de esa vorágine mercantil, ¿no? Que convierte todo en mercantil. El mero hecho de ir a un centro comercial a veces también, digamos, nos hace partícipes, ¿no? de todo ese mundo, ¿no? Por otro lado, mucha gente ha ido a esos resorts turísticos, ¿no? Y es fácil reconocer las dinámicas que aparecen en la película, ¿no? Mucho más yo creo que el que un tipo esté caminando solo en un islote, ¿no? Y mirando por unos prismáticos cómo se acercan unos barcos. Eso lo ha hecho poca gente, ¿no? De ahí también que quisiera filmarlo con cierto aire romántico, ¿no? Con ese sentimiento que hablábamos antes, ¿no? Para mí sería un éxito el que la gente se identificara más con los turistas. Pero ves, digamos, en esos turistas una especie de representación de la vacuidad de la clase media contemporánea, o lo ves como un símbolo. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, relacionado a que son la imagen final, ¿no? La imagen final de digamos, esa especie de ¿cómo decirlo? De direccionismo, ¿no? En el que muchas veces se ha convertido la vida, ¿no? Que se basa únicamente en, pues eso, ir a trabajar, después volver a casa, cuidar de tu familia, ver la televisión, el fin de semana salir a un centro comercial donde poder ver una película, que normalmente son todas iguales o muy parecidas, después volver a casa, cuidar al niño, acostarlo, levantarse, hacer lo mismo, trabajar y tal, hasta que llega un momento de vacaciones y vas a un resort turístico donde estás más o menos en algo parecido al centro comercial y creo que en eso mucha gente se puede representar, o al menos creo que es una gran mayoría, ¿no? Los que están dentro de... Todos en el fondo lo estamos, en un momento u otro, sobre todo los que vivimos dentro de esta sociedad, ¿no? Y todos también decidimos en qué medida queremos estar dentro. Entre el cine experimental, elitista, en el sentido de accesible solo a un grupo reducido de gente, y el cine convencional, abierto al gran público, ¿dónde situarías tu película? Es decir, y ya no solo, por un lado, ¿dónde te gustaría situarla? Y luego, ya no solo en qué espacio te gustaría que estuvieran, sino en qué espacio crees que de hecho se sitúan. Bueno, como te decía, para mí lo ideal sería que este tipo de películas, o sea, lo normal tendría que ser que se pudieran ver en prime time, un sábado por la noche en cualquier televisión, en los mejores cines, en cualquier tipo de, digamos, de medio de difusión, ¿no? Que tuviera el mayor número de espectadores, ¿no? O sea, yo siento que digamos, una sociedad libre, tolerante, abierta, sana, ¿no? A nivel de entender el mundo como algo muy amplio, ¿no? Con diversidad de miradas y con un intercambio permanente, ¿no? Entre sociedades, pues sería la que permitiera que se pudieran ver cualquier tipo de película iraní, japonesa, de Camerún, que se pudieran leer libros de cualquier nacionalidad con las particularidades que tuvieran ese tipo de cinematografía o ese tipo de literatura, ¿no? Es decir, lo que estoy totalmente en contra es un poco de la estandarización del lenguaje, digamos, cinematográfico literario, ¿no? El decir que esto es así porque es así y que en el fondo lo relaciono con lo que te hablaba al principio. Creo que tiene que ver más con un concepto de mercado, con un concepto de que esto vende, por lo tanto si vende hay que seguir produciéndolo, y no tanto con una especie
de comunicación entre personas, ¿no? Que es para mí lo que es el cine o cualquier tipo de arte, ¿no? Una especie de transmisión de ideas, de conceptos, ¿no? Y de lenguaje desde un poco las particularidades de cada lugar y de cada persona, ¿no? Entonces eso tendría que ser lo normal, es decir, que eso empieza desde pequeñito. Yo creo que desde pequeñito a los niños, antes hablábamos de Disney, de animación, creo que por ejemplo ya se les educa desde pequeños en un tipo de películas, ¿no? Precisamente poniendo pues estos todos Disney, Toy Story, etcétera, que yo por ejemplo detesto, ¿no? Son películas que no me gustan nada y creo que de pequeño hay muchas películas que cualquier niño puede entender, puede interesarle, ¿no? Y que abarcaran realidades distintas, ¿no? A las que habitualmente ven, ¿no? Y creo que eso sería muy sano, ¿no? Para un poco ver una amplitud de miras, ¿no? Y con respecto a mis películas, yo creo que yo no me atrevo a decir que sean experimentales, porque a mí es un tema que es un concepto que no me gusta. No me gusta porque creo que es formalista, ¿no? Es decir, que algo es experimental, a mi juicio, experimental con respecto a qué, o sea, no creo que, no, o sea, y tampoco me interesa la actitud de voy a hacer algo experimental, ¿no? O sea, me parece que es algo muy formalista, ¿no? Que puede ser interesante para cierta élite que tiene que buscar adjetivos a lo que se hace, ¿no? Y a mí no me interesa, lo mismo que te decía antes, que tampoco me interesa la cinefilia, ¿no? A la hora de grabar, ¿no? Por lo tanto, creo que es un término muy equivocado, que además creo que se está extendiendo bastante. Yo hago cine experimental y para mí es un término que no significa nada, ¿no? Y creo, eso sí, que evidentemente lo que yo hago se aleja bastante de ciertos códigos cinematográficos, de ciertos códigos de lenguaje, digamos, estandarizado, lo que te decía antes, pero que te insisto, tampoco viene de una actitud premeditada mía. Creo que viene más de lo que me voy encontrando. O sea, y cada vez más, te insisto. O sea, creo que cada vez lo que voy filmando más, me voy liberando más de lo que pudiera quedar de espectador en mí, de espectador de cine, y cada vez voy más a las cosas, ¿no? Al mundo real, a lo que me encuentro, ¿no? Y creo que a partir de ahí es donde yo siento que emerge cada vez más mi lenguaje. O sea, y por eso soy incapaz de decir cuál es mi lenguaje. O sea, creo que depende de cada película, iré encontrando la forma en que debe contarse, ¿no? Ese tema que sea, la forma siempre tendrá que ir unida a las particularidades intrínsecas que yo descubra en el tema que quiero ir tratando, que por otro lado es una cosa que voy descubriendo a medida que voy haciendo. O sea que digamos que el adjetivo en mi caso sería lo último que se pondría, ¿no? Acabas de hacer referencia al tema de la infancia y un poco a la manera en la que a los niños ya se los educa desde muy pequeños con unas formas unas narrativas muy cerradas, y has hecho una alusión crítica a las películas de animación. De hecho, también te he escuchado en algunas ocasiones hacer críticas también a todas las nuevas tecnologías, al 3D, etc. ¿Es cierto que este tipo de propuestas no te interesan? No, a mí es que no me interesan porque creo que tienen más que ver con... primero, que no me parecen nada innovadoras, ¿eh? O sea, a mí esto del 3D o sea, me parece una técnica, nada más. O sea, en el fondo son las mismas historias de muñequitos que hablan. O sea, además, ¿cómo se dice? Antropomórficas, ¿no? Creo que es como se dice cuando dotas a un animal o a un juguete de la forma o la vida de un humano, ¿no? Eso es antropomórfico, ¿no? Que a mí eso me parece absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué un animal tiene que ser un humano? ¿O por qué un objeto tiene que ser un humano? O sea, puede ser otra cosa y ser interesante, ¿no? Entonces ya ese principio que está en todas las películas de Disney ya no me interesa. Entonces a partir de ahí toda esa animación hollywoodiense me deja de interesar. Y encima todo esto de Toy Story, pues, o Toy Story o Pixar, no sé qué, que te lo venden como algo impresionante, la nueva animación y tal, es lo mismo. Si es que es exactamente el mismo tipo de historia con una técnica diferente, ¿no? Y es bastante ilustrativo de lo que hablamos, ¿no? Es decir, se vende como lo nuevo lo técnico, ¿no? Y yo creo que eso no es lo nuevo. O sea, que hay que también pensar la técnica en función
a una utilización mucho más amplia que la técnica por la técnica, ¿no? Si vas a estar contando lo mismo. Y después a nivel personal hay una cuestión también de que a mí me gusta, digamos, a mí me gusta, no sé, los rostros humanos, ¿no? Digamos que hay una verdad en un rostro humano que la animación nunca me conseguirá dar, ¿no? O sea, hay un temblor en el moflete, por ponerte un caso, que hay algo ahí que yo en la animación nunca veré, ¿no? Dado que haces mención precisamente a que en el ámbito de la animación nunca aparecerá, digamos, el temblor de un rostro, etcétera, sí nos gustaría preguntarte sobre la cuestión de la influencia que de alguna manera aparece en Holidays de Pasolini, concretamente en los Super 8 aquellos, ¿no? La idea de esa mirada a unos rostros que de alguna manera van desapareciendo. Bueno, ¿cómo ves tú esa cuestión y si esa influencia tú la ves en Holidays, en qué manera y en qué manera te interesa Pasolini por los temas que pueda tratar, que estén cercanos a ti? Eso es algo que yo no pensé, sino que, o sea, fue una aportación que tú me has hecho a la película que me parece muy interesante, porque la verdad que digamos que me identifico bastante con esa idea Pasolini, ¿no? Eso que decía, que no lo tengo muy claro cómo lo decía, pero creo que tenía que ver con, digamos, la memoria de un rostro también, ¿no? Como el rostro era el mapa, digamos, del mundo que había vivido esa persona, ¿no? En sus condiciones, etcétera, ¿no? Creo que viene por ahí, ¿no? Un poco lo que hablaba. Y la verdad que una vez que tú me lo dijiste, yo me paré a pensar y sí que me ha marcado esa idea, ¿no? Y creo que sí que hay determinados rostros o gestos o momentos en la cara de algunas personas que expresan toda esa vivencia, ¿no? Y yo que me considero que soy de los... Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, soy de los que tengo esa idea. Pues la verdad que a partir de aquello sí que me fijo bastante en los rostros, ¿no? Como esa especie de almacenador también de memoria, ¿no? No solo de esa persona, sino de una serie de condiciones, ¿no? Como una especie de mapa que va mucho más allá de esa persona, ¿no? Y en ese sentido sí que los interpreto así. De hecho, después de eso, he hecho un corto que se llama Feriantes, que son todos rostros, ¿no? Entonces creo que algo se tuvo que quedar ahí a partir de aquella idea. Y además también en Holidays, de hecho, hay un plano que para mí me interesaba, ¿no? O sea, bueno, todo lo que es el final de los Super 8, pero también me interesa en un momento que se le ve al pastor Andrés muy pegado a la cámara, de hecho estaba casi pegado al objetivo, ¿no? Y tiene la mitad del rostro completamente ensombrecido, pero sin embargo vemos otra parte donde le está dando el sol y digamos que ves esas arrugas, esa piel, digamos, cascada, haber estado en un entorno natural, ¿no? Durante mucho tiempo y para mí eso significaba también mucho, que se relacionaba con esas pieles y rostros que vemos después al final de la película, ¿no? Y en ese sentido los rostros me interesan bastante y también me interesan mucho los espacios, ¿no? O sea, creo que o sea, la mayor parte de las veces siento que el entorno, el espacio donde se desarrolla lo que quiero filmar es casi más importante que la persona, ¿no? A la que quieres filmar. O sea, el entorno para mí es muy importante. Y con respecto a Pasolini, para mí es imprescindible. O sea, como figura, digamos, esencial de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? O sea, creo que sus reflexiones, que reconozco que las conozco principalmente por el cine y lo que a partir del cine he podido leer de él como ensayista o literato, pues me parece una figura fundamental, sobre todo pues como agitador de conciencia, que curiosamente me recuerda un poco a Manrique, ¿no? Ahí hay una extraña unión que probablemente son muy distintos. Creo que el background intelectual que tenía Pasolini no lo tiene Manrique, por ejemplo, pero sin embargo la actitud me da la sensación que era bastante parecida. O sea, no me cuesta imaginarme a Pasolini en la televisión como de la misma manera que aparece Manrique al final de la película con el champán, ¿no? O sea, no me costaría imaginármelo igual, ¿no? Que creo que también es una figura que se ha perdido, ¿no? Dentro del mundo
intelectual en España. Solo la última pregunta, muy rápido. ¿Cómo ves un poco la situación del cine ahora mismo de tu generación y las aproximaciones que está habiendo, someramente? Pues muy rica. O sea, yo creo que ahora mismo vivimos un momento espléndido a nivel de propuestas de cinematográficas que hay. Se están haciendo muchas cosas. Creo que hay savia nueva, que desgraciadamente no se conoce todo lo que se debería de conocer para el gran público. Se empieza a conocer en circuitos reducidos. Este ciclo de fisuras fílmicas es una oportunidad única de que se empiece a conocer también fuera de lo que son los circuitos cinematográficos, de festivales y de capital, ¿no? Creo que es importante traerlo, que se haya traído también a un sitio como Murcia, ¿no? Por lo que representa mostrar esa variedad de la que hablábamos al principio. Y yo lo veo, o sea, un momento muy valioso, de mucha incertidumbre, que eso es apasionante, de ver hacia dónde va todas estas nuevas propuestas, ¿no? O sea, muy heterogéneo, muy distinto, y confío que siga siendo así, y confío también que no empiece a ser presa también de cierta cinefilia, ¿no? Creo que ahí se empezaría a acabar esa frescura, ¿no? Desde el momento que el único referente para hacer películas sea el propio cine, ¿no? Ahí se habrá acabado para mí el cine, ¿no? Creo que tiene que ser una máquina mucho más viva y estar más apegada al mundo, ¿no? Entonces confío que esta nueva savia que está surgiendo, esta savia nueva, no termine cayendo en esas redes, ¿no? Muchas gracias, Víctor.